¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí realizando este video en respuesta a otro video que me han enviado en más de una ocasión. Y este trata pues acerca de un TikToker, el cual me cita dentro de su video. Así que, bueno, me veo en la obligación de responderle, a pesar, pues, ¿no? Que nunca en ocasión anterior he intercambiado, he tenido una lamentablemente no he tenido la oportunidad de debatir o conversar directamente con él, así que pues me está citando de gratis. Agradezco que esté pendiente de mis videos, a pesar que se nota que no los ha entendido ni un ápice. Pero bueno, he decidido hacer un video sobre este tema, precisamente porque él toma uno de los puntos nucleares que tanto se critica de la historia virreinal del Perú, que es precisamente la mita minera, ¿no? La mita minera creo que es uno de los asuntos más espinosos, ¿no? y más cruentos dentro de la historia del Perú, uno de los que más se suele utilizar también para enarbolar la bandera sobre la crueldad y los abusos que los españoles cometieron especialmente en territorio peruano, ¿no? Porque recordemos que aquí es donde se concentraba mucha producción del oro y de la plata. Y por eso voy a utilizar este video justamente para ver qué es de cierto, qué es de falso, y cuáles son las leyendas, los prejuicios y las verdades también, ¿no? Porque obviamente acá somos imparciales y no vamos a tampoco a maquillar o a romantizar la historia, y si hay algo que fue terrible, pues obviamente se menciona como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho este niño TikToker acerca de la mita minera en el Perú. Capitán Perú, que dicen que el virreinato no fue tan malo con los indígenas, porque había descendientes de los incas que llegaron a puestos de nobleza y no nos llamaban. Ya, a ver, antes de continuar, acá dice de que, yo digo de que el virreinato no fue tan malo porque había una élite indígena que recibió títulos, privilegios y beneficios. No, no, o sea, sí, en muchas ocasiones he hablado de la élite inca, justamente para contrarrestar esta versión de que los incas fueron asesinados y aniquilados, pero no con el argumento de aquí no se nos trataba tan mal, ¿no? Ese argumento simplista, un argumento infantil, cantinflesco y reduccionista, de querer decir, no se trataba tan mal porque este grupito se le trató bien. No, no, de eso no se trata. Digo, no se les trataba tan mal de acuerdo a lo que él va a decir después. O sea, las versiones que se dan sobre el trabajo y sobre las relaciones en el Perú son tan exageradas como la que hace este niño, son tan exageradas y son tan cantiflescas que es obligación moral salir y decir, oiga, esto no fue así. No por un grupito que se le trató bien, sino porque literalmente no fue así. O sea, porque se están inventando una historia en su cabeza que no ocurrió, ¿no? Y por eso lo que dice a continuación lo vamos a contrarrestar pues con, bueno, las fuentes, con los estudios, con artículos que ustedes pueden encontrar en internet y sacar sus propias conclusiones. Pero no es que no nos trataron tan mal porque hubo una élite, ¿no? No nos trataron tan mal porque las versiones de los tratos que dan y que da este niño son absolutamente absurdas, exageradas y sin ningún sentido, y ya lo vamos a ver por qué. Nos llamábamos Reino del Perú y todos éramos súbditos del rey y no había ni opresores ni oprimidos.
A ver, ¿en serio? ¿En serio? ¿Cree que en algún momento he dicho que no existían ni opresores ni oprimidos? O sea, por Dios, eso no se puede sustentar en ninguna sociedad del planeta, ni de la historia de toda la humanidad, ni en ninguna parte, ni en ningún momento. Siempre han habido abusos. A ver, dígame, ¿en qué lugar se puede sostener aquí no sucedió ningún abuso, acá no hubo ningún opresor, acá nunca hubo un oprimido? No. Seguramente este señor, bueno, no es señor, es niño todavía, ¿no? Este niño ha visto uno de mis últimos videos, que ya lo había hecho hace tiempo, pero lo he subido recientemente, en donde hablo acerca de la dialéctica del opresor y del oprimido, que es otra cosa totalmente distinta a lo que él está diciendo y que se nota que no lo he entendido. Bueno, porque tal vez en su corta edad y sus cortos estudios nunca ha profundizado sobre temas de dialécticas o escuelas filosóficas o sobre Hegel, Marx y la lucha de clases, ¿no? Entonces, de repente, si comienza a leer un poquito más esto, va a entender a lo que me refiero con una dialéctica del opresor y el oprimido usada en clave para estudiar la historia. Y lo que yo digo es que no es la única relación, sino que existen otros tipos de relaciones humanas que incluso fueron más importantes que esta dicotomía, este choque entre el opresor y el oprimido, como lo vamos a ver ahora, como dentro de su mismo ejemplo nos va a dar la razón de que este choque, esta dialéctica, ¿no? Este enfrentamiento entre opresor y oprimido, no fue el primordial. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué es lo que dice. Contarles que en la práctica la mayoría de indígenas estaban obligados a trabajar bajo un régimen de esclavitud y cientos de miles de indios murieron dentro de las minas a causa de las malas condiciones. A ver, fíjense lo que... este punto lo voy a repetir porque aquí se nota cómo lo que está diciendo no es verdad, ¿no? Entonces voy a regresar al video y quiero hacer énfasis donde dice, la mayoría de indígenas vivía bajo un régimen de esclavitud. Y las enfermedades. Indios murieron dentro. Vamos a retroceder. Acá dice, ¿no? La mayoría de indígenas. A ver, hay que contarles, a ver, ¿qué es lo que nos tiene que contar este indígena? La mayoría de indígenas estaban obligados a trabajar bajo un régimen de esclavitud y cientos de... La mayoría de indígenas estaban obligados a trabajar bajo un régimen de esclavitud. Veamos, ahí hay dos, hasta tres partes dentro de esta frase que vamos a analizar. Uno es la mayoría de indígenas. Segundo, estaban obligados a trabajar. Y tercero, bajo el régimen de esclavitud. Estas son las tres partes que vamos a desagregar de su frase para ver si es verdad o no, ¿no? Porque él dice que nos va a contar, ¿no? Él dice que nos tiene que enseñar la historia que él sabe y que uno no conoce, ¿no? Porque uno romantiza o cuenta leyendas rosas. Y que la verdad que él nos tiene que enseñar es que la mayoría de indígenas estaban obligados a trabajar bajo un régimen de esclavitud. Y yo creo que, ¿por qué tomo y por qué me detengo tanto en esta frase? Porque esto lo he escuchado una y otra vez en los comentarios, siempre que viene el tema de la mitad de Potosí. Dice, estaban todos esclavizados, ¿no? El pueblo, los naturales, los indígenas, eran todos esclavos. Y todos estaban obligados a trabajar de manera forzosa. Entonces, yo creo que este es el principal punto de hacer la prueba si es verdad o no, porque está tan metido dentro de nosotros que lo asumimos como una verdad, ¿no? Entonces, vamos a partir de la primera afirmación, la mayoría de indígenas. Obviamente, acá creo que todos estamos de acuerdo en hacer una definición matemática, en decir, ¿qué es una mayoría? Una mayoría es más del 50%.
si hablamos de un 40%, si hablamos de un 30%, no es una mayoría. Una mayoría es 51, 55, 60, 70, 80%. Vamos a ponerlo como más del 50% ya es una mayoría. Y para esto he buscado varias fuentes, a diferencia del niño TikToker, que, bueno, vamos a hablar de sus fuentes después, porque también me he ido a buscar sus fuentes, pero no he encontrado nada sustancial dentro de sus fuentes. Acá vamos a hablar con fuentes, ¿no? Y las fuentes van a ver que muestran datos dispares, ¿no? Así que la primera, y voy a presentar esta como primera, ya que de repente es la que menos caso le vamos a hacer, la que tal vez sería la más fácil de cuestionar, es precisamente las leyes de Indias. O sea, vamos a partir del aspecto legal, ¿no? Que después se haya cumplido o no, lo vamos a ver. Pero las leyes de Indias se encuentran bueno, en Internet se pueden apreciar, se pueden descargar, y de acuerdo al título, perdón, al capítulo sexto, y título, a ver, ¿qué título es? Título 12, ¿no? Libro sexto, título 12, vamos a encontrar precisamente la ley con respecto al número de indígenas, de naturales, que tenían que ir a la mita. Y dice que la mita del Perú no exceda en la séptima parte y si pareciera necesario aumentar el número, informe al virrey, ¿no? Entonces, lo que dice es que no se pueda sacar de cada pueblo más que la séptima parte de los vecinos que hubiera en aquel tiempo, considerando que se debe atender tanto más a los menos de acá de Plata y Oro como a la conservación de los indios, sin cuyo trabajo y diligencia se daría el beneficio a la voz de las minas. Si todavía parece necesario aumentar este número a cada vecindad, suspendas en efecto esta ley informando al virrey. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que había un máximo de la séptima parte, alrededor de un 15%. Pero con salvedad, ¿no? Porque el virrey podía ordenar, si es más, ¿no? O sea, si se necesitaba más, que se informe el virrey. Entonces el virrey decía que haya más, sí se podía aumentar ese número. Así que en un inicio tenemos un 15%, pero que en la práctica no sabemos si fue 15%, ¿no? Y aquí es donde hay muchas personas que dicen, no, una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Bueno, incluso la ley contemplaba su cambio por el virrey, ¿no? Entonces, pues comencé a buscar, ¿no? Comencé a buscar por otro lado y encuentro un artículo muy interesante de Asadurian, ¿no? Que lo recomiendo bastante, lo voy a compartir ahorita, y es este artículo que aparece acá, que se titula La producción de la mercancía dinero en la formación del mercado interno colonial, de Carlos Sempat Asadurian. Bueno, siempre lo he visto citado como Asadurian, ¿no? Así que vamos a llamarlo así. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Por acá, ¿no? ¿Qué es lo que menciona? Desde acá, ¿no? Así, vamos a aumentarle también para que se pueda leer mejor. Así, algunos documentos fechados antes de 1550 que dan noticias sobre el porcentaje de tributarios empleados en la minería mueven los cálculos entre el 8 y el 15% del grupo masculino adulto, ¿no? Entonces, si buscamos, según Asadurian, si buscamos los documentos antes de 1550, tenemos un número similar al que nos dicen las leyes de Indias. Pero claro, otros dirán, no, pero estos son documentos de españoles. Ok, pero eran documentos de su registro, o sea, menos improbable de falsear, pero también falsificable. Pongámoslo en duda. Dice, incluso se afirma que Francisco Pizarro fijó un tope del máximo 20%. En 1548, Lagasque escribe sobre la primera groseza de las minas de Potosí
y asienta su propia estimación, pudiendo andar la 10ª parte de los indios en las minas. O sea, la Gasca habla de un 10%, pero al mismo tiempo Espero de la Gasca también es un español y bueno, no parece que hace un cálculo muy matemático ahí. Y por eso el mismo artículo de Azadurian menciona que los datos son tan móviles, o sea, encontramos 8, 15, 20%, la ley decía la 7ª parte, la Gasca decía 10%, bueno, son datos móviles, poco confiables, y por lo tanto son igualmente misteriosos, ¿no? ¿En qué grado esas proporciones de indígenas han disuelto los vínculos con la tierra y con la producción? Pues también es misterioso, ¿no? No lo podemos calcular a ciencia cierta. Tal notoria incertidumbre convierte a toda su posición en algo demasiado endeble. O sea, acá lo que digamos, pues es difícil de estimar. Miren, esto es lo que dice un artículo que ha estudiado el tema. Ahora, que venga pues un niño a decir datos sueltos de que la mayoría de indígenas, ¿no? Más del 50, la gran mayoría, estaba, pues, vamos, ni siquiera los que han estudiado este tema se aventuran de forma tan confiada, ¿no? Bueno, entonces, para 1570, en el caso de Azadurian, según lo que él ha estudiado, él cree percibir que para el periodo de 1570 a la crisis a los finales del siglo XVII, la población indígena empleada en la minería, sumando la fija y la estacional compulsiva, redondeaba un 10% del total del grupo masculino adulto. 10% es lo que calcula Azadurian, ¿no? Bueno, no voy a ser yo quien sea el que debata con... sin embargo, creo que es un dato más confiable. En todo caso, ustedes pueden acá revisarlo y revisar otras fuentes, y si tienen otro dato y encuentran pues que se empleó más del 50%, entonces voy a estar muy agradecido que me envíen el dato y me digan, oye, mira, acá yo he encontrado otra estimación, otro artículo que dice que más del 50% de la población. Pero vamos, estuve revisando cifras también del libro del BCR, ¿no? Sobre economía durante la economía colonial, entre otros más, y no he encontrado nada que difiera de estas estimaciones. Y claro, un 10% se aleja bastante de una mayoría. Y otra cosa más, tenemos que entender la mitad, porque acá también hay otra salvedad. Porque tal vez sí podríamos decir que la mayoría pasó en algún momento, porque es que lo que no se entiende es que la mitad no era un trabajo permanente. Muchos piensan que estaban 24/7 en el socavón hasta que se mueran. Y cuando se morían, bueno, traían otros que también los tenían así esclavizados, porque ese es el concepto que es esclavitud, ¿no? Entonces los forzaban a estar ahí hasta que se murieran. Y no, la mitad era rotativa, ¿no? Entonces, el concepto de la mitad te hacía que tú tuvieras que servir o tú tuvieras que dar este trabajo una vez al año, ¿no? Ibas una vez al año, trabajabas y luego regresabas a cultivar tu tierra. Y así de esta manera. Entonces, no es que estaban tampoco permanentemente. Y es más, dentro de los mismos que estaban en la mitad, ya en el lugar, tampoco estaban todo el rato. Porque había una figura que era la del 3-1, en donde trabajaban una semana y descansaban 3 semanas. Esto lo encontré en otro artículo que lo voy a compartir por acá. Bueno, que ya ustedes mismos también después lo pueden ver.
Un artículo que no es ni para nada leyenda rosa, ni que quiere justificar, ni proteger, ni maquillar a los españoles, y lo van a ver desde el título, pues, ¿no? A ver, ahorita se los comparto, y aquí lo pueden ver, ¿no? La mitad de Potosí, una imposición colonial, ¿no? Invariable. Vamos, no vamos a decir pues que es un artículo pro-español, ¿no? Pero de Paula Zagalski, pero aquí te describe precisamente el sistema de los tercios y que, bueno, y otro más que iba a mencionar, ¿no? Este artículo se centra en las normativas y prácticas del trabajo minero asalariado compulsivo, MITA, que coexistía con otras formas de trabajo menos coactivas y más voluntarias. Y eso aparece también en el artículo de Sadurian. Entonces, eso de que los forzaban a ir en régimen de esclavitud, bueno, ya lo vamos a ver ahorita. Pero, bueno, acá este artículo, léanlo porque te explica bastante bien todo cómo funcionaba el sistema, y encuentras este sistema, ¿no? Este sistema que les digo, de descanso de 1-3, que también lo cuestiona. También lo cuestiona porque dice que no se llegaba a cumplir, y que normalmente lo que se cumplía era 2-2, o sea, 2 de trabajo y 2 de descanso. O sea, el sistema de una semana de trabajo y 3 de descanso no se llegaba a cumplir, los hacían trabajar una semana más, pero no es que estaban ahí tampoco en todo momento, ¿no? Bueno, ahora sí, aclarado esto, entendemos que las personas cumplían una vez al año el servicio. Y que esto lo hacían, también de acuerdo a lo que hemos leído, según Asadurian, cuando no se cumplía la cuota voluntaria. Y acá muchos se van a sorprender y van a decir, no, aguanta un ratito. Pero la mitad no era voluntaria, la mitad era forzosa. Lo dice también el niño del TikTok, ¿no? No, pero la mayoría de indígenas estaban obligados a trabajar forzosamente, bajo un régimen de esclavitud. Vamos a ver, y vamos a regresar al anterior paper, el que hemos estado viendo, que es el paper de Asadurian, que es lo que nos dice sobre este sistema de la mita y cuál era, bueno, el que acabamos de ver sobre la mita de Potosí también nos menciona que había una coexistencia entre el trabajo obligatorio y el trabajo voluntario. Y cita, dicho sea de paso, ese artículo cita a Sadurian para hablar de este dato. Es indispensable precisar que para el último cuarto del siglo XVI, cuando los contingentes compulsivos aún mostraban la consistencia fijada por las leyes, los mitayos representaban entre el 30 y el 40% del total de la fuerza de trabajo. Vale decir, había un predominio numérico de los trabajadores voluntarios que aumentó incluso durante el siglo XVII, ya que ahí ocurre una contracción progresiva de la corriente anual de mitayos. ¿Qué significa esto? Según lo que dice Asadurian, el trabajo forzoso era entre el 30 y el 40% en la mitad, y el trabajo voluntario era entre el 60 y el 70%. Y es que sí, había trabajo voluntario. Entonces, cuando el niño del TikTok dice, que Capitán Perú dice que los españoles no nos trataban tan mal, y luego procede a decir que la mayoría de indios estaban obligados forzosamente a trabajar en la mita, me está dando la razón, porque yo debo decir que sí, lo que él dice no es correcto, y que no era así el trato. Ese no era el régimen de la mita. El régimen de la mita era una coexistencia entre el trabajo forzoso
y el trabajo voluntario, donde el mayor porcentaje era el trabajo voluntario. Según Asadurian, entre el 60 y el 70% de los trabajadores en las minas de Potosí eran voluntarios. Y que este número encima, o sea, el trabajo voluntario, fue creciendo, que aumenta incluso durante el siglo XVII, o sea, bueno, vamos a hablar que aumentó del 70 al 75, 80, no mencionen qué número. Pero dice que hay una contracción progresiva de la corriente anual de mitayos. Y claro, habla corriente anual porque recordemos que esto era una corriente, o sea, estaban en permanente rotación, iban, servían, regresaban, no estaban permanentemente ahí, como ya lo hemos explicado. Y además de los mitayos que iban en condición forzada, no excedía el 40%, o sea, eran minoría. Y por eso Asadurian se pregunta a continuación, naturalmente la importancia relativa del trabajo forzado disminuye aún más si la comparación toma en cuenta el conjunto de la minería peruana. Claro, entonces, bueno, lo que dice es que si lo sumas a los demás tipos de minería, todavía disminuye más el porcentaje del trabajo forzado. Desde otra perspectiva, entiendo incorrecta la afirmación sobre la presunta inexistencia o existencia insignificante de un cuerpo de mineros profesionales. Bueno, ya acá menciona sobre que, lo que había dicho antes, ¿no? No había un cuerpo de... cuestiona si existía o no existía un cuerpo de mineros profesionales que estaban permanentemente en aquel lugar, ¿no? Y dice, ya que estos, o sea, este cuerpo de mineros profesionales prevalecen bajo la forma de trabajo complejo voluntario. Entonces, está claro que la producción minera, la masa de mitayos cumple una función necesaria muy precisa, en la de ser consumida como trabajo simple, o sea, unskilled labor. Ese es el de los trabajadores no profesionales. Entonces, vemos que sí existían un cuerpo de mineros profesionales y que estaban voluntariamente en el lugar, ¿no? Que los que estaban ya profesionalizados y expertos en el trabajo eran los que se encontraban voluntariamente y eran pagados por eso. Y que más bien los que habían ido de forma forzada y de forma rotativa durante el año era el trabajo no el unskilled, ¿no? El que no era específicamente, no tenía las habilidades, obviamente, porque por supuesto, ¿no? Esto es lógico. Entonces ahí Asadurian se pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál prevalece? Asentada esta coexistencia de trabajo voluntario y forzado, queda abierta la cuestión, siempre que ella tenga algún sentido, de determinar cuál de las dos relaciones es la dominante. Entonces, se pregunta, incluso se pregunta si tiene sentido preguntarse si el trabajo, ¿cuál es el dominante? ¿El trabajo forzado o el trabajo voluntario? Entonces, bueno, queda abierta esta cuestión, no lo dice, queda abierto. Incluso dice, no sé si tendrá algún sentido preguntarse esto, pero afirma, lo que sí a mí me interesa señalar es que el trabajo forzado, representado por la mita, constituye un fenómeno sobredimensionado en extremo. Y resalto acá, ¿no? Definitivamente, sí. Y esto es claro en el TikTok de este niño que seguramente ha tenido algún profesor adoctrinado que le ha sembrado una historia falsa, como tantos alumnos de colegio que les dicen lo mismo, ¿no? Que sí, que nos esclavizaron y que la gran mayoría de indígenas y naturales eran explotados en la mita. Y por eso, Asadurian dice, es un fenómeno sobredimensionado en extremo. Oye, entonces que vaya y que le diga a Asadurian, ¿no? Yo supongo que este niño Gabo, profe Gabo creo que se hace llamar, no sé si será profesor, ¿no? Pero esta persona, este supuesto, este pseudo profesor, que no sabemos si es profesor o no, no tiene la pinta de profesor, de repente, en un siguiente video, en un TikTok, hago un TikTok diciendo, Asadurian dice que los españoles no eran tan malos. También, ¿no?
porque esas son sus palabras. Esta cuestión de la mitad es sobredimensionado en extremo, tanto que ha falseado la comprensión del conjunto de las relaciones de producción, combinación de formas que desarrolla la economía minera. Claro, ha falseado la forma en que vamos a entender la economía minera, la ha simplificado, la ha distorsionado al punto que no se entiende el día de hoy. Y bueno, se repiten barbaridades como la que hemos visto en este TikTok. El trabajo forzado es una realidad, no lo niega, yo tampoco lo niego, creo que nadie lo niega. Pero la tergiversación de la realidad empieza cuando se insiste en tratarlo como la relación de producción única e incluso quizás como la forma dominante. Lo que ha hecho este señorito, ¿no? Este crío, esta criatura, esta inocente criatura. Lo que él hace, dice, eso es tergiversar la realidad. Entonces, ¿qué nos viene a enseñar cuando su versión es totalmente falseada, tergiversada y que no nos permite entender nuestro pasado, lo que realmente sucedió? Entonces, Asadurian dice, cuando se insiste en tratarlo como la relación de producción única, eso es tergiversar la realidad. O sea, lo que ha hecho este señorito en decir, la mayoría de los indígenas, vamos a enseñar a Capitán Perú la realidad que él ignora. La mayoría de los indígenas están forzados a trabajar en un régimen de esclavitud. Bueno, autores como Asadurian, o como en el paper anterior de la Mita de Potosí, que ya dije de que no es un paper de leyenda rosa, ni mucho menos, es muy duro con la Mita, pero también dice, decir que es la relación de producción única, el trabajo forzado, es tergiversar la realidad, es mentir, para decirlo directamente, es mentir, es engañar a la gente. E incluso, quizás, dice, decir que el trabajo forzado es la forma dominante, también es falsearlo. Quizá, pero claro, eso ahí ya lo deja abierto, ¿no? Ahí Asadurian no se mete en tanto, pero sí lo menciona, ¿no? Lo menciona de que incluso decir de que el trabajo forzado es la forma dominante es falsear, porque lo más probable es que no haya sido la forma dominante, que la forma dominante haya sido el trabajo voluntario, que coexistía con el trabajo forzado, que era en mucha menor proporción, que era rotativo, además. Y que, bueno, tenía también toda una serie de acepciones que vamos a mostrar a continuación, tomando otros papers, por si acaso este no es el único paper que he tomado, pero a ver, vamos a seguir leyendo o escuchando las diatribas y las alucinaciones con las que nos entretiene TikTok en esta noche. Murieron dentro de las minas a causa de las malas condiciones, el agotamiento físico y las enfermedades. Y esto llegaba a tal punto que muchos de ellos le rompían los huesos a los niños, porque esto era mejor que ir a la mina y no volver, ya que las minas, por supuesto, que no contaban con un sistema de ventilación. A ver. Esto ya... Acá menciona que a los niños les rompían los huesos para que no vayan, para que no sean llevados a la mitad. Oigan, a ver, yo desde que escuché el video he estado buscando la fuente de esto. Él dice que pones las fuentes en su video de YouTube. He ido a su video de YouTube, he buscado las fuentes en sus comentarios, he buscado a Mampoma, he buscado en Garcilaso. Yo no sé de dónde saca esto. O sea, de repente a mí se me ha pasado. Puede ser que si tienen la fuente de que a los niños les tenían que romper los huesos para que no vayan a la mitad, alguien alcáncemela porque hasta ahora yo no la he visto. Y yo lo que encuentro es todo lo contrario, que los niños están prohibidos de ir a la mitad. Entonces, ¿qué sentido había de romperle los huesos? Y claro, alguien me dirá, y no, pero es que había un español abusivo que los obligaba. Ok, pero vamos, muestren, entonces, que por eso pido la fuente, ¿no? Voy a pedir la fuente, díganme, a ver, ¿cuál es este caso? ¿Qué tan generalizado está? ¿No? ¿Qué tal, qué tanto, pues, menciona sobre este tema? Pero, a ver, lo que yo he encontrado y que aparece en este otro artículo
que estoy compartiendo también aquí a continuación. A ver, vamos a ver si aquí ya lo tengo. Aquí está, ¿no? Este artículo que se titula El régimen de trabajo bajo las leyes de Indias, de Moisés Poblete, y que también lo recomiendo, léanlo todo, bueno, el análisis que realiza y que habla acerca, ¿no? Justamente habla sobre las enfermedades, habla de los accidentes de trabajo, ¿no? Y dentro de los accidentes de trabajo, el trabajo de las mujeres, menciona las leyes de Indias, que ya he dicho, están también en internet, pueden buscarlas, pueden contrastarlo, contenían igualmente una serie de disposiciones destinadas a proteger el trabajo de las mujeres y de los niños indígenas. Prohibían el trabajo de los indios que no habían llegado a la edad de tributar, o sea, los menores de 18 años, admitiéndolos únicamente en el pastoreo de animales previa a la autorización del padre, pago de un salario, comida y vestido, ¿no? Y bueno, aquí está la cita, donde lo pueden encontrar. Entonces, a ver, no era necesario romperle los huesos a los niños, ¿no? Estaban protegidos por la ley. Era cuestión de ir a un juzgado, presentar una apelación, ir donde una autoridad y que muchas los iban a proteger. Ir a la figura del protector de indios, que también existía, o sea, había mecanismos, porque muchos dirán, pero esa era letra muerta. No, había mecanismos con el protector de indios, que era una figura legal que al presentar su queja de que no se había cumplido la ley, entonces la aceptaba. Y muchos dirán, no, pero que había corrupción y que esto no se cumplía, seguramente, pero no es que era una cuestión. No, entonces seguramente habrían excepciones, y por eso pido la fuente, a ver, para leer sus excepciones, pero me sorprende que habiendo la ley de que prohíbe a los niños el ir a la mitad, se tenga que recurrir a romperle los huesos, ¿no? No he encontrado por lo menos yo de dónde ha sacado esta información. Si alguien me la puede facilitar, pues gracias, bienvenido sea. Siempre es bueno aprender algo nuevo. O de infraestructura mínima, porque por supuesto es muy caro poner un soporte para que la mina no se caiga encima del ser humano que estaba dentro. Más barato es perder indios, ya que si se te pierde un indio, pues traes otro. Claro, y acá pone, ¿no? Bueno, entonces en las minas no les ponían soportes, no les ponían nada, ninguna seguridad, porque si se mueran no pasaba nada, porque no importaba. Y eso tampoco es así. Y otra vez vamos a regresar al último paper, al artículo que acabo de compartir, en donde precisamente habla también sobre este tema, ¿no? Vamos a ver. Los accidentes de trabajo, porque los accidentes de trabajo también estaban reglamentados, ¿no? ¿Y qué dice los accidentes de trabajo? La indemnización parcial en caso de accidentes del trabajo de las minas se encontraba establecida en principio. Los indios que se accidentaban debían recibir de los patronos la mitad de su jornal mientras duraba la curación. Entonces, vamos, no es que se enferma, se rompe una pierna, se muere y no pasaba nada. Sí estaba regulado el tema de las enfermedades, el tema de los accidentes. Claro, que se cumpla o no se cumpla. Vamos a ver también, o sea, ¿con qué pruebas me dices que esto no se cumplió? ¿Por qué? Porque lo que hace ver, más allá de lo que está escrito en la ley o no, lo que hace ver es como que si se moría no importaba. Y eso sí no es verdad, porque sí hubo leyes que reglamentaban los accidentes y las muertes en los trabajos. Entonces, no es que, bueno, son como cosas, son como animales, ¿no? Es como que meto una mula y se me muere la mula y la saco y la dejo ahí. Así no fue. Entonces, también lo que está diciendo no es exacto, no es correcto, y creo que necesita profundizar más en su análisis, en su estudio, para no caer en este tipo de imprecisiones.
niego que el Perú sea resultado del mestizaje, la aculturación y transculturación consecuente a 300 años de ocupación española. Y yo no digo... De hecho, sí lo estás negando. Lo estás negando porque no está tomando ningún tema ni de cultura, ni de inculturación, ni de transculturación, ni de coexistencia, y por eso yo digo que está otra vez, está cometiendo el mismo error que él critica, porque está cayendo en una dicotomía opresor-oprimido, como si la única relación de coexistencia sea la del opresor y el oprimido, o sea una relación de opresión. Y ya vemos que no es así, está ignorando el trabajo forzado, está ignorando que no hubo trabajo forzado como única forma, está ignorando el trabajo voluntario. ¿Y qué más? Está ignorando un tema cultural que sí lo toma, ¿no? Sí lo toma este artículo que dije, de la mitad de Potosí, una imposición colonial. Y que como ya había mencionado, pues no es un artículo pro español para nada, ¿no? Es muy crítico, pero no es tampoco, pero es académico. Y obviamente tiene que tener un rigor y no puede caer en las, en las tonterías que ha dicho el señorito, ¿no? ¿Y qué es lo que menciona este artículo? Bueno, en realidad lo menciona Platt y ellos lo citan, pero tengo que encontrar la cita. Esta de acá me parece que es. No dice, otra cuestión que amerita ser revisitada se vincula a la práctica de la mita y los testimonios históricos en torno a las formas en las cuales diferentes estratos de la sociedad indígena experimentaron la mita. Para Platt y otros, ha rastreado la ligación del trabajo mitayo con las prácticas mineras y los cultos asociados a tiempos prehispánicos. ¿Qué es lo que dice Platt acá citado en este artículo? Menciona que existieron poblaciones que estaban acostumbradas a practicar la mita desde épocas prehispánicas o desde el tiempo de los incas. Y por eso no veían este sistema de trabajo como lo vemos nosotros el día de hoy, o incluso como lo veían otras poblaciones que no estaban acostumbradas, ¿no? Entonces, por eso dice, el Memorial de Charcas, presentado en 1582, contiene más quejas contra la tasa tributaria que contra el trabajo minero, ¿no? Y acá cita, ¿no? Justamente este párrafo, y según Platt dice, los repartimientos de indios que otrora integraban las federaciones Caracara y Charca eran mineros desde antiguo, al tiempo que los asientos mineros en el contexto colonial les ofrecían mercados importantes para sus productos y facilidades de empleo. Entonces, ellos eran mineros de antes. Además, les ofrecían trabajo y les ofrecían un mercado para vender sus productos. Y que es por eso, los autores afirman, a pesar de la mala fama de la mita minera, entonces cabe plantear que los Jarajara y los Charca la aceptaban como parte íntegra de su historia y sabían sacarle provecho en el contexto colonial. Y por eso se quejaban más de la recaudación de impuestos que de la mita. Bueno, esto es pues hacer un análisis serio, ¿no? Esto es tomar en cuenta el fenómeno de la cultura y de las distintas culturas y no generalizar, ¿no? Y decir, ay, sí, todos sufrían, todos estaban forzados, todos estaban esclavizados. Y el que diga que no, entonces está defendiendo a los españoles. No, hermano, no se está defendiendo acá a los españoles, se está defendiendo a la historia del Perú. y a que no vengan vendehumos a querer engañarnos con el típico discurso victimista, la medida, ¿no? Los profetas del victimismo, a decirnos todos fuimos esclavos. Tranquilo, que eso no lo dicen, ya he citado 3 o 4 artículos donde lo rebate explícitamente, tu versión infantil, caricaturesca, victimista y cantinflesca. Como, ay, españoles, devuélvanos el oro. No, miren, es más, gracias España, muchas gracias por la gastronomía, muchas gracias por permitirme leer el Quijote en su idioma original y, de verdad, Chayanne es casi como un padre para mí. O sea, yo no sé qué tiene que ver acá Chayanne. Chayanne es puertorriqueño, hermano.
Chayanne ni siquiera es español. No sé, no sé por qué mete a Chayanne, o sea, ni siquiera eso hace bien, pues. No, ya siento que perdí mi tiempo, ¿para qué le respondo? Alguien que ni siquiera sabe de lo que está hablando, ¿no? No, no, no. A ver, aquí dice, no, que yo no rajo de los españoles y yo les agradezco por su gastronomía y por el Quijote. Y es verdad, sí, no está rajando de los españoles, como acá yo tampoco no estoy defendiendo a los españoles. Está rajando del Perú, de su historia y de nuestra historia como peruanos. Y acá lo que yo vengo a decir es que lo que este señorito cuenta no es nuestra historia. No, así que esto no tiene nada que ver con España, es con nosotros. O sea, yo no puedo entender hasta qué punto de minimización propia y de falta de autoestima hemos llegado, que hemos aceptado el discurso de la esclavitud generalizado a tal punto que si alguien dice, no, no éramos esclavos, no sienten que nos estamos defendiendo nosotros, como peruanos. O por favor, ¿qué cosa mejor decir que rebatir esa falsa leyenda de que fuimos esclavos? ¿Acaso eso no es reivindicar al Perú? A ver, ¿quién está acá mermando nuestra historia? ¿Quién está agrediendo? ¿Quién está insultando la peruanidad? El que se inventa de que fuimos unos esclavos forzados todos a trabajar hasta desfallecer, o el que dice, no, 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 un momentito, no caímos en eso porque fuimos mejores, ¿no? Y estuvimos por encima de eso, ¿no? Entonces, ya, yo acá veo pues un grado de acomplejamiento, ¿no? Y un grado de tergiversación, como dice Sadurian, tergiversa nuestra historia. Y nos hemos creído tanto y hemos interiorizado tanto este mensaje de esclavitud que ya sentimos que tenemos que ser esclavos. Y el decir que no fuimos esclavos no nos reivindica, ¿no? Reivindica a los españoles. No, no, no. El decir que no fuimos esclavos nos reivindica a nosotros. El decir que fuimos imperio nos reivindica a nosotros. El decir que supimos negociar mejor nuestro trabajo nos reivindica a nosotros. El decir que en la conquista hubo una coexistencia pacífica es bueno para nosotros, para el Perú, nos deja bien como peruanos. Lo malo para los peruanos es decir que fuimos mermados y asesinados y esclavizados y tratados como basura. Que te digan esclavo y que fuiste tratado como basura no es bueno para ti, no te están ayudando. Y si encima es historia falsa, entonces te están insultando, te están humillando. Deberíamos indignarnos por esa versión. Pero bueno. En vista de que este señorito ni siquiera sabe dónde nació Chayanne, me puse a buscar su bibliografía, porque parece que él no ha hecho nada de esto. Es más, vi que en su video de YouTube en muchos momentos se ponía a leer, lo cual no es malo, yo también he leído acá, pero bueno, yo he leído lo que yo he buscado, parece que él le hubieran dado un guión, ¿no? Entonces, para ver eso, me puse a buscar su bibliografía, porque también en los comentarios decían, oye, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? Le decía, en mi video de YouTube tengo 15 fuentes. Y dije, qué chévere, qué bien, voy a aprender, a ver, voy a saber datos que yo no conocía. Pero claro, cuando busco el video de YouTube, que a ver, también, también lo tengo por acá, encuentro, a ver, ¿por dónde está la pestaña? Este es el susodicho video, que todos sabíamos que había corrupción, y además el TikTok estaba centrado en la, ¿cómo se llama? En la minería. Entonces yo dije, bueno, acá vamos a buscar qué es lo que habla sobre minería, y sobre la Mita, y sobre Potosí, y encuentro, bueno, Guamán Poma de Ayala, se llama Primera, hasta donde yo sabía era Buena Crónica, Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? A ver, Dios, no me digas que, vamos a ver, ya,
Huamampoma. A ver, esto le he sacado ahorita el ojo, no lo había visto antes. Sí, está bien, primera nueva crónica y buen gobierno. Ah, mira, se llamaba Primera Nueva Crónica. O sea, yo siempre lo conocí como Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Pero bueno, nunca lo había leído como Primera Crónica y Buen Gobierno. Pero ya está bien, está bien. Como dije, siempre es bueno aprender algo nuevo. Antonio de Ulloa, el discurso, reflexiones sobre el estado de los reinos del Perú, y informes a Carlos III. Aquí es Antonio de Ulloa habla sobre la corrupción, sobre el contrabando, otro tema, sacerdotes sancionados, temas sobre corrupción, desvío de comercio de también temas sobre corrupción, temas económicos, carta anónima, avisos tocantes de los grandes fraudes en el Reino del Perú contra la Real Hacienda, también economía. Aquí habla sobre los juicios de residencia, incluso que tuvieron los virreyes, habla mucho sobre Amat, la corrupción en el gobierno de Amat, pero me pongo a buscar yo sobre la Mita, que habla, reformas borbónicas, Amat y Junyent, memorias de gobierno, Cristóbal Aljovín, compradores, y encuentro uno sobre la mina de Huancavelica, uno, y el resto Tupac Amaru. Y ni siquiera es de Potosí, es de Huancavelica. Oye, esto, yo me quedé totalmente decepcionado. Y las 15 fuentes es sobre otra cosa, o sea, 14 son sobre otra cosa. Cuando le preguntan en su TikTok, porque todo su TikTok es sobre la Mita, y cuando le preguntan, ¿cuáles son tus fuentes? Él dice, en YouTube tengo 15 fuentes, y de las 15, 14 son sobre temas de corrupción, de contrabando, los juicios de residencia, cosas que no tienen otra cosa que ver con la Mita. Entonces, acá nos está engañando, nos está vendiendo humo, nos quiere agarrar de tontos, de idiotas. Y a mí me sorprende porque en Internet hay una cantidad descomunal de artículos, papers de investigación, libros sobre la Mita minera. O sea, creo que lo que más se ha escrito es sobre la Mita. Y no puede buscar un artículo en Google académico, en una base de datos, en, no sé, Cielo, Scopus, Web of Science, que un artículo sobre la... O sea, yo acá he puesto como 3 o 4. No he podido citar, o sea, el sujeto se ha mandado a hablar de que los niños le rompían los huesos y que no había ventilación y que no había sensores en la mina de Potosí y que todos eran esclavos y todos estaban forzados ahí. Y no se ha revisado uno, pero sobre Huancavelica. Y el artículo de Huancavelica dice de que, bueno, Huancavelica la mina estaba abandonada, lo cual no sé qué tan malo sea. Si se queja tanto de la mina, pues mejor que la tengan ahí abandonada, ¿no? Pero ni uno sobre Potosí. Entonces nos quiere ver la cara. No. Mira, yo veo que ese TikTok ha tenido bastante, creo que ha llegado como a los 1000 comentarios y los ha agarrado a todos de tontos. porque a ver, de los comentarios, fíjense, vean en este video, a ver, contrasten con las fuentes y nos han hecho una venta de humo, ¿no? Que parece, pues, un volcán. O sea, esto es increíble. Bueno, ustedes saquen sus conclusiones. Yo aquí he mostrado los papers, artículos de investigación, que ustedes los pueden buscar, están en internet, contrasten la información y saquen sus conclusiones. Y fíjense quién quiere falsear acá la historia y quién quiere agarrarnos de tontos y quién quiere vernos la cara. Porque acá yo tampoco pido que me crean a mí. No es la idea decirles, no, yo sí digo lo que es cierto. No, yo acá, ya que me ha citado, yo nunca me he metido con él, pero ya que me ha citado, y sobre todo que ha citado, yo creo, los principales aspectos de la leyenda negra. O sea, me parecía importantísimo tocar el tema de las mitas de Potosí, porque yo sí he visto que ese es un tema que lo tenemos a flor de piel, y que es en gran parte
un componente muy importante de nuestra indignación con la historia. Y obviamente, si nos lo cuentan así, es realmente para indignarse, es para estar molestos. Si te dicen, nos esclavizaron a todos y nos forzaron a estar en minas 24/7, obviamente es pues para que te hierva la sangre. Pero no fue así, pues, no fue así. Entonces me parecía importantísimo tocar los turnos de trabajo, los sistemas de trabajo, los turnos, los porcentajes de la mitad obligada, de la mitad voluntaria, y bueno, y eso que no hablo de los sueldos, porque ahí encontré otros artículos sobre los sueldos, en donde dice pues que la esclavitud estaba prohibida en la mitad de Potosí, no, todo trabajo, aunque sea forzado, tenía que ser pagado, no existía esclavitud, como el señorito dice. Y encontré otra más que de repente se me ha escapado, y que lo encontré en el artículo de Merluzzi. Deme un minuto para buscar este artículo de Merluzzi. Un artículo que se llama La monarquía española y los últimos incas, una frontera interior, ¿no? Que también lo estoy compartiendo aquí, en este lugar. ¿Y qué es lo que dice Merluzzi? ¿No? A ver, vamos. Bueno, él habla sobre los incas, los descendientes incas, sobre Carlos Inca, sobre Pauyu Inca, ¿no? Bueno, sobre los incas de Vilcabamba, las negociaciones con Pedro de la Gasca, pero en un momento habla sobre, bueno, acá habla sobre Saidi Tupac, ¿dónde es que habla sobre Carlos Inca? Vamos, los incas de Cusco y los de Vilcabamba, creo que es por acá. Ya, sí, aquí. Aquí menciona, ¿no? Dice, después de la muerte de su padre Pauyu, toda la sociedad cusqueña le consideraba la cabeza de la sociedad indígena. Está hablando de Carlos Inca, ¿no? Acá, don Carlos se había convertido al cristianismo, vivía en condición muy próspera, ¿no? Y dice, y era bien querido también por los españoles, hasta el punto que mantenía un lugar privilegiado en las fiestas y ceremonias públicas de la ciudad. Formó parte de la administración de la ciudad y se integró a la nueva economía post-incaica hasta el punto de ocuparse de comerciar coca y de arrendar mano de obra indígena en las minas de Potosí. Dos de las actividades más rentables a cuenta de los nativos andinos. O sea, mira acá lo que te dice Merluzzi, Manfredi Merluzzi, es que el arrendamiento de la mano de obra para las minas, esta mita minera, la hacían nativos andinos, la hacían los curacas. Por eso yo digo, acá este señor no está hablando mal de los españoles, está hablando mal de los curacas. Entonces, ¿no? Si quiere, pues decir que los curacas eran unos malditos, desgraciados, abusivos, opresores. Bueno, no creo que sea bien, no debería ser bien recibido, porque este trabajo forzoso, esta mita, el reclutamiento lo hacían curacas, ¿no? Así que, y como hemos visto en el artículo, lo hacían porque ya estaban acostumbrados a hacerlo desde la época incaica. Y es verdad que también la mita virreinal española que trajeron los españoles, bueno, que continuaron los españoles, tuvo otras dimensiones distintas a la de la mita incaica. Pero para ellos era el mismo negocio. Y como dice el artículo de Merluzzi, era un negocio donde se hicieron ricos. Los curacas se hicieron ricos arrendando mano de obra para las minas de Potosí. Entre ellos, Carlos Inca. Así, con nombre y apellido. Así que búsquenlo. Entonces, pues, ¿dónde hablamos? ¿Quién es el opresor, no? Y por eso yo decía, cuando en su video él dice, no existían opresores y oprimidos. No, sí, claro, sí existían, pero ni siquiera sabes quiénes eran. De repente el opresor era el curaca, o de repente el opresor era Carlos Inca. Entonces, haz tu video y agárrate con Carlos Inca, o agárratela con los curacas, o investígale un poco más. Pero el falsear y decir que fue una dicotomía entre invasores e invadidos, entre conquistadores y conquistados, eso es dialéctica de opresor oprimido. Porque no es real, es una dialéctica, es una ideología.
no está sustentado en la evidencia histórica. En la evidencia histórica, los que hacían este arrendamiento eran los curacas. Entonces, ahí está la importancia de conocer bien nuestra historia, para que no nos engañen, para que no nos cuenten cuentos. Me he extendido bastante en este video, pero creo que ameritaba poner todos los puntos sobre las IES, y espero que les sirva para comprender mejor la historia de nuestro Perú, para querer más al Perú también, para mirarnos mejor nosotros mismos, para reconciliarnos con nuestra historia. Muchas gracias. Y hay que saber todo esto para unirnos más como peruanos, no caer en estas divisiones y riñas y enfrentamientos que quieren hacer este tipo de personas, y más bien hay que esforzarnos por amar más al Perú. Nos vemos en el siguiente video.